¿Qué presentimiento tuviste sobre alguien que resultó ser cierto? Fui a una iglesia en un estado del sur hace muchos años. Estaba tan involucrado en la congregación como pude. Yo no era del lugar, por lo que la familia de la iglesia se convirtió en mi familia. Un hombre se empezó a involucrar en la iglesia. Él dijo todas las cosas e hizo todo lo que esperarías de alguien que genuinamente quiere ser mejor persona. Pero algo se sentía fuera de lugar. Yo era el único que lo sentía. Él era un estafador. Después de unos meses de integrarse con el pastor y la congregación, él empezó a enfocarse en los ancianos con sus ideas de negocios. Gracias a Dios no duró mucho y él de repente desapareció de la faz de la tierra. El daño fue mínimo, pero me sentí algo reivindicado. Mi papá construyó una nueva caja de juguetes para mi hija. Era muy linda. Pensamos que probablemente ella querría meterse dentro, por lo que le hicimos algunos hoyos con un taladro para el aire. Unas pocas noches después, mientras iba a la cama, tuve un terrible presentimiento. Fui a revisarla y no estaba en su cama. Fui al closet donde estaba la caja de juguetes y ella estaba dentro, cubierta en sudor, y toda la caja estaba húmeda de la condensación. Rápidamente la saqué de ahí y la metí a bañar en agua tibia y la hice beber agua fresca. Ella estaba bien y volvió a la cama. Pero no antes de que sacara la pesada caja a la sala, donde permaneció por otro año hasta que ella fue lo suficientemente grande para confiarle reglas básicas. También hicimos más hoyos en la caja, solo por si acaso. Hace un par de meses conocí a un chico y estuvimos hablando. Justo alrededor del tiempo en que lo conocí empecé a tener unos cambios extraños. Por alguna razón perdí el apetito completamente, perdí el interés en muchos pasatiempos y generalmente me sentía cansada. No tenía idea de lo que lo estaba causando, ya que todo en mi vida laboral, familiar y personal iba bien, pero todo empezó más o menos al mismo tiempo que empecé a hablar con ese chico. Él realmente se veía como un chico bueno y genuino y me gustaba mucho. Un par de semanas después, me di cuenta que él no era realmente quien pensé que era y las cosas terminaron tan pronto como comenzaron. Después de que nos separamos, todo volvió a la normalidad y pude comer y me sentí normal de nuevo. Nunca me ha pasado algo similar antes. Fue muy extraño, pero era como si mi cuerpo supiera antes que yo que algo estaba mal. Yo creo que este chico con el que mi mamá está saliendo puede ser un raro. Él quería comprarme una computadora para mi cumpleaños e insistió en comprarme una webcam, incluso después de que dije que no quería una. Me despertaba mientras él sigilosamente entraba y salía de mi habitación en la noche. Empecé a dormir con un cuchillo bajo la almohada. Resulta que este chico distribuía contenido y estaba intentando crear el suyo. Lo peor, vivíamos en la casa de su hermana, con otra víctima. Yo no sabía nada hasta que mi mamá y sus amigos, gente que conoció a través de este enfermo, soltaron la sopa. Básicamente me arrebataron de juntarme con la otra víctima, me subieron a un auto y nos mudamos a una ciudad completamente diferente. Todavía la estoy buscando hasta el día de hoy. Nuestros vecinos tenían una anciana viviendo con ellos, ella nunca salía de la casa y siempre estaba trabajando en la cocina. Ellos contaron la historia de que ella era la abuela de sus hijos y que vivía con ellos para ayudar en la casa. Algo no estaba bien. Ellos salían por un mes cada año y a ella la dejaban en la casa sin permitirle irse durante todo el mes que ellos no estaban. Suena horrible ahora, pero nosotros la apodamos la esclava cariñosamente porque siempre estaba trabajando en la casa. Resulta que ellos la trajeron con una visa de 3 meses. No la dejaban salir y la mantuvieron como esclava en su casa por 8 años. Nuestros ahora exvecinos fueron sentenciados por eso y otras cosas. El suegro de mi hermana. Cuando lo conocí yo tendría como unos 13. Él siempre me aterraba y siempre quería que le diera un abrazo cuando nuestras familias estaban juntas en eventos y yo nunca quise estar cerca de él. Años después supe que él estuvo en la cárcel muchos años antes por un crimen que cometió contra su propia hija. Su esposa se quedó con él también. Hice lo que pude para mantenerme tan lejos de esa familia como fuera posible. Hace unos años mi entonces esposo estaba hablando con uno de nuestros nuevos vecinos. Él me lo presentó y yo solo dije hola y me devolví a la casa. Mi esposo entró y dijo que fui un poco grosera. Yo le dije que no me importaba porque el tipo me daba mala espina. Como un año después supimos que él había estado sentenciado por 10 años. Resulta que su nieto también era su hijo. Sabía que mi presentimiento era correcto. Mi ex, él me estaba mimando con atención y flores y eso me puso incómoda.
Yo no hice caso a mi presentimiento porque mis compañeras de trabajo me decían lo afortunada que era por eso. Nos mudamos juntos, me aisló de todos y empezó a tratarme de una forma que no puedo mencionar aquí. Irme no era una opción, por lo que aprendí a lidiar con eso. Tuve la oportunidad de un trabajo que me salvó la vida al permitirme correrlo, hacer que el arrendador reescribiera el contrato solo a mi nombre, y el trabajo que conseguí me permitía tener a mis hijos ahí cuando salían de la escuela. Yo nunca apliqué a ese trabajo y ellos no sabían cómo consiguieron mi contacto. Me salvaron la vida literalmente. Uno de mis amigos siempre hacía cosas extrañas con las bebidas de la gente, de broma, como poner pimienta en el refresco de alguien en un restaurante cuando se levantaban al baño, o incluso escupir en el agua de alguien. Cosas como esas. Yo siempre pensé que era súper rara su fijación de jugar con las bebidas de la gente. Él lo había hecho desde que tenía 7 que nos conocimos. Todos sabían que no debían dejar sus bebidas solas cerca de él. En resumen, unos de nuestros amigos lo atrapó tratando de echarle algo a la bebida de una chica en el antro. Nosotros siempre bromeamos de chicos que él iba a ser el tipo raro que le ponía cosas a las bebidas de las chicas con malas intenciones. Una vez, cuando tenía 14, mi abuela y yo estábamos paseando a nuestro perro en un parque vacío. Era noviembre a las 9 p.m, por lo que estaba oscuro. Un tipo empezó a caminar cerca e inmediatamente me sentí incómoda y sabía que algo estaba mal. Él nos empezó a rodear. Una vez que volví al carro y mi abuela estaba detrás del carro, pensamos que ya se había ido, pero no. Llegó corriendo y la atacó justo enfrente de mí. Si tienes un mal presentimiento, pon atención y sal de ahí. No pases más tiempo metiendo a tu perro atrás, solo tráelo enfrente contigo. Eso puede salvar tu vida. Un tipo siempre caminaba cerca de mi parada de autobús, sin hacer nada ni ir a ningún lado. Se veía como un chico normal, pero nunca me pude quitar el presentimiento de que algo estaba mal con él. La semana pasada el tipo intentó robarme, de una forma muy tonta en realidad. Él me preguntó si traía dinero y qué tipo de teléfono usaba. Yo le dije, porque realmente mi teléfono es basura y ¿quién carga cantidades grandes de dinero en el autobús? Luego él me enseña un arma y dice, si estás mintiendo te lastimaré, y luego se fue. No lo he visto desde entonces. Lo que me molestó más es que mi autobús estaba retrasado por 1 hora. Tuve un maestro en la escuela que me daba el presentimiento de que tenía algo muy malo, pero nunca lo suficiente como para decir algo. Siempre pregunté sobre él, pero nadie tenía nada malo que decir sobre él. Resulta que él se estaba metiendo con una estudiante. Al salir de la escuela ella quedó embarazada. Se casaron y tuvieron 3 hijos antes de que lo atraparan, haciendo lo mismo con otra estudiante, y fue arrestado. Algo sobre él simplemente se veía mal. Yo sabía que algo pasaba, pero no podía saber qué era. Una noche estaba cerrando en el trabajo a solas y este tipo me dio un mal presentimiento. Se comportaba raro y no me dejaba en paz. Finalmente se fue y le pedí a mi papá que viniera y esperara en el estacionamiento para sentirme segura. En mi próximo turno apareció su ficha policial en nuestro cuarto de descanso. Tenía muchos arrestos en nuestro centro comercial. El tipo no estaba bien. Resulta que incluso tenía prohibido entrar y tenía muchas órdenes de restricción en su contra. Siempre confíen en sus presentimientos. Trabajé en una escuela primaria por un tiempo con un aparentemente agradable director. Él era muy bueno con los niños y todo el personal lo amaba. Un día me llamó a una reunión y por alguna razón me sentía muy incómoda de estar en un cuarto a solas con él, cosa que nunca me había pasado antes. No sabía qué era, por lo que culpé a mis traumas del pasado y continué con la reunión. Un par de meses después, lo despidieron y arrestaron por exhibirse ante mujeres en público. Necesitaba un apartamento de precio económico en una ubicación específica en una gran ciudad. Conocí 2 chicos que compartían un lugar y buscaban un tercer compañero. Se veía bien. Había un tipo que fumaba mucho, pero lo que me llamó la atención fue su novia, que era una chica japonesa que estaba estudiando aquí y era amable y tranquila. Ella vivía con él en su habitación, que era bastante grande. Él se la pasaba hablando de que todo era mejor en Japón desde que fue allá y que las mujeres eran mejores. Ellos eran polos opuestos. Él insistió en que le pague en efectivo, lo que era una bandera roja, pero yo necesitaba el lugar. Una vez me tuve que subir con él en su scooter eléctrico para ir por el dinero de la renta, mientras él ponía música muy alta y sacaba cigarrillo tras cigarrillo. En fin, como lo predije, el tipo era un pésimo compañero y bebía constantemente.
Él presionaba a su novia, después de que ella cocinara una increíble comida japonesa, para que fuera a tomar con él a pesar de que ella no tomaba. Él llegaba siempre a las 2 a.m. y se comía las sobras de comida de ella y nuestros almuerzos, tirando comida y contenedores por todos lados. Ella dejaba todo limpio. Yo descubrí por qué el tipo siempre quería efectivo. Encontré un aviso de otra provincia para que pague manutención de un hijo. Él decía que él pagaba por todo el apartamento. Era un papá holgazán. También ponía música a todo volumen en unas bocinas enormes a todas horas de la noche. Cuando le pedí que le bajara porque tenía que trabajar al otro día, él me gritó: las reglas aquí son que no hay reglas. Mientras más pronto aprendas eso, será mejor para ti. Entonces le di el aviso de que me iba a ir. El otro compañero era agradable. Un día antes de irme, le pregunté a la novia por qué estaba con él y me dijo: cuando recién llegué, vivía en una casa con otros 12 estudiantes japoneses. Había cucarachas por todos lados. Lo conocí a él y es una situación mejor. También estoy harta de él, pero no me puedo regresar a Japón. Luego, en Navidad él le dio el anillo con el diamante más microscópico que he visto nunca. Fue triste. Yo siempre tuve un mal presentimiento sobre el amigo de mis suegros. Él gastó el dinero del funeral de su madre en regalos caros para mi cuñada, que en ese entonces tenía 14, y para otra chica de la misma edad del vecindario. Le dije a mi entonces novio y ahora esposo que pensé que él tenía malas intenciones. Años después lo vi en uno de esos videos donde les tienden trampas a este tipo de personas, donde él estaba hablando enfermamente y tratando de quedar con las que él creía eran niñas. Cuando tenía 18 o 19 años trabajaba con mi novio. Una chica vino a solicitar trabajo y simplemente me asustó mucho. Tiré su solicitud sin decirle a nadie. Ella llamó para preguntar por el trabajo, se enteró que no había ninguna solicitud y vino a llenar una nueva y fue contratada. Yo eventualmente renuncié, pero mi novio siguió trabajando ahí. Luego, él admitió que ella había intentado seducirlo, haciéndome a mí menos y poniéndome apodos. Un chico nuevo empezó a trabajar en mi trabajo y era muy encantador, presentable y amigable. Yo y otro compañero éramos las únicas personas que no sentíamos buena vibra en él, todos los demás pensaban que era genial. Nosotros venimos de infancias tóxicas y nos dimos cuenta de las señales, cosas que decía, era amigable de más, etc. Él hacía que todos se sintieran mal por él porque no lo dejaban ver a su hija. Él dejó de ir a trabajar y resultó que lo habían arrestado por romper una orden de alejamiento. Él era un narcisista y manipulador. Le encantaba a todos y todos estuvieron muy sorprendidos cuando supieron la verdad. Yo y mi otro compañero supimos que nuestros presentimientos eran correctos. Cuando era joven trabajé en una pizzería. Había un chico alto y delgado con trenzas que siempre venía tarde por la noche, incluso si no compraba nada. Eso por sí mismo era raro, pero eran sus vibras más que nada. La forma en la que se quedaba parado afuera o entraba y se sentaba y me miraba todo el tiempo. Nunca pasó nada hasta una noche cuando me quedé sola en la tienda porque mis compañeros o se habían ido temprano, estaban haciendo una entrega o estaban afuera fumando. De repente, él estaba ahí en la puerta, sonriéndome como si me tuviera donde quería. Él abrió las puertas, caminó al mostrador, se inclinó tanto que su cara estaba con la mía y luego dijo: «Me voy a divertir contigo». Cuando me hice para atrás sorprendida, él continuó diciendo que me había estado observando y que yo podía dejar de fingir no estar enamorada de él porque él sabía que yo estaba esperándolo a que viniera. «Vamos chica, sé que eres alocada». Él genuinamente se sorprendió y enojó cuando le dije que se fuera o llamaría a la policía. Básicamente me dijo que me cuide las espaldas. Tuve que dejar de ir al trabajo a pie. Yo solía ayudar en la bodega de comida de la iglesia cuando estaba en la prepa. Era voluntario unas 3 veces a la semana en los veranos. Me familiaricé con los otros voluntarios muy rápido. El último año que trabajé ahí, un tipo de mediana edad empezó a ser voluntario. No podía explicar por qué, pero algo sobre él me dio una sensación de no vayas a estar sola con él bajo ninguna circunstancia. Él era demasiado apegado a mí y parecía que me seguía a todos lados. Empecé a odiar ir ahí. Después de eso dejé de ir. No recuerdo su nombre por lo que no puedo ponerle un desenlace a la historia, pero ese fue el peor sentimiento que he tenido sobre una persona. Un amigo una vez invitó a uno de sus compañeros de trabajo a una de nuestras reuniones. Solo queríamos jugar juegos de mesa y relajarnos juntos.
Desde el momento en que cruzó la puerta tuve un mal presentimiento sobre él y no podía saber por qué. Él se puso muy tomado, intentó imponerse como el más malote de todos, su novia que llevó con él resultó ser demasiado joven, intentó besar a mi hermana y se puso peor cuando mis amigos intentaron detenerlo. Lo tuvieron que obligar a salir por la fuerza y lo detuvieron mientras yo llamaba a la policía. Él golpeó a un oficial mientras lo detenían y después tuvimos que ir a la corte a declarar. En la corte, él traía una nueva novia que se veía muy joven también. Lo peor es que el idiota de mi amigo lo volvió a invitar después. Se podrán imaginar que ya no somos tan cercanos.